122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones. El Salvador 2023. ¿Qué significa que Cristo viva en nosotros los cristianos? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es cuando Pablo se dio cuenta de que no podía llenar la medida de la exigencia de la ley. Entonces la ley murió como un medio de salvación y fue en ese momento que él comenzó a vivir para Dios. Es por esto por lo que las personas que están tratando de salvarse por medio de su obediencia a la ley no están viviendo para Dios, sino para ellos mismos, alimentando su orgullo de manera religiosa. Ese es el contexto de la famosa declaración de Gálatas 2:20 que todos conocemos, pero que también todos necesitamos entender experimentalmente y saber cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Qué nos enseña Pablo en este conocido pasaje de Gálatas? Al menos 3 cosas. Número 1, ya fuimos crucificados juntamente con Cristo si somos cristianos. Debemos notar que esto no es una exhortación para cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Esto es la descripción de una realidad de algo que ya sucedió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En pocas palabras, Pablo está diciendo que el santurrón fariseo que trataba de justificarse por la ley había muerto. Ese fariseo santurrón había sido crucificado. La lógica es esta. Si Cristo tuvo que morir para salvarme, es evidente que yo no podría salvarme a mí mismo de ninguna manera por más que me esforzara. Él tuvo que pagar por mis pecados porque yo tengo una deuda infinita con la justicia divina que nunca hubiera podido pagar, de manera que la muerte de Cristo en la cruz implica la muerte de ese fantástico individuo que yo creía que era antes de ser cristiano. A partir de ese momento dice Pablo que las cosas que para él eran una ganancia, él comenzó a considerarlas como una pérdida. No se trata de un mero conocimiento intelectual, es alguien que ha sido aplastado, que ha tocado fondo para poder confiar únicamente en Jesús. Esto nos lleva a la segunda idea, pues si ahora somos cristianos, tenemos una nueva vida que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Está diciendo Pablo que su prioridad quedó completamente anulada porque Cristo vive en él? Por supuesto que no. De hecho, hay que notar las veces que Pablo hace alusión a sí mismo solo en este texto. Hay 7 alusiones a Pablo, así que Pablo no está diciendo que su vida desapareció porque ahora es cristiano. Entonces, ¿qué significa esto? Por lo menos 3 cosas. La primera es que, por un lado, él está diciendo que ahora vive una nueva vida que depende completamente de la justicia de Cristo y no de la suya propia. Lo segundo, en lo que a Dios se refiere, nos dice el apóstol, a ese arrogante fariseo, a ese santurrón, ya no existe. Ahora puede ser que no hayamos sido unos santurrones de hecho. Quizá alguien vivía de manera inmoral y esto no le aplique como a Pablo. Sin embargo, la deuda divina que teníamos fue cancelada. ¿Por qué? Porque el que hizo todas esas cosas inmorales ya no existe. Murió, fue crucificado. Pensemos en las cosas más vergonzosas que hayamos hecho en nuestra vida. Ahora, si ya somos cristianos, esa deuda ya fue pagada en el Calvario. El individuo que hizo eso no existe más. El tercer aspecto es que el hecho que ahora tenemos un nuevo yo implica una nueva vida que es guiada y energizada por el Espíritu de Cristo que ahora mora en nosotros. El texto sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Notemos que hay un viejo yo todavía, pero que es un yo en el que mora el Espíritu de Cristo. Ahora nosotros podemos vivir la vida cristiana porque Cristo hizo de nuestros cuerpos su morada. Cristo hizo de nuestros cuerpos su templo. Cristo habita en nosotros por su Espíritu. ¿Cómo podemos explicar el deseo que ahora sentimos de querer hacer la voluntad de Dios a pesar de las muchas tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar cada día? ¿Cómo se explica eso? Cristo vive en nosotros. ¿Cómo es posible que hayamos podido perseverar y resistir a lo largo de nuestra vida cristiana a pesar de nuestras propias debilidades del pecado que mora en nosotros, de todas las dificultades que hemos experimentado en este mundo caído? ¿Cómo podemos explicar eso?
porque Cristo vive en nosotros. Y como último punto, número 3, ¿cómo es posible que ahora podamos vivir esta realidad como creyentes? Por la fe. Lo que comenzó por la fe continúa por la fe. En matemáticas aprendimos una ley al multiplicar que el orden de los factores no alteran el producto. Sin embargo, en el Evangelio el orden de los factores sí altera el producto. En el Evangelio primero viene la fe y luego las obras. La fe produce obras, pues una fe sin obras es una fe muerta. Pero las obras que no surgen de la fe tampoco sirven de nada porque surge de nuestro orgullo. Es por esto por lo que Dios ve esas obras y le desagradan a Él. Lo que comenzó por la fe, Cristo vive en mí, continúa por la fe, y ese Cristo vive en mí culminará por la fe. Cristo vive en mí. Por esto es que la cristiandad es un nuevo estilo de vida que confirma lo que comenzó por la fe y nuestra relación con Él. Es algo personal, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Creamos, hermanos, que ahora que Cristo vive en nosotros, ya no somos más esclavos del pecado. Ese vicio ya no tiene más poder sobre nuestras vidas. Ahora somos libres. Ahora podemos vivir en la carne, pero en la fe del Hijo de Dios. Ahora somos una nueva criatura porque Cristo vive en nosotros. Ahora tenemos un nuevo yo que vive por Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. 122 días de ayuno y oración. Cruzada Evangelística Sacudiendo las Naciones, El Salvador 2023.